Hola, tengan todos ustedes un maravilloso día. En esta ocasión, les venimos presentando una entrevista con Raúl Bravo Ferrer. Raúl Bravo Ferrer es coordinador de promoción en Editoriales La Rana. Ediciones La Rana es el sello de la editorial del Instituto Estatal de la Cultura. Su catálogo cuenta con más de 300 títulos y autores. Entre sus 16 colecciones se encuentra la arquitectura de la fe, arte y culturas populares de Guanajuato, artes y oficios, una serie de manuales y tratados de arte, artistas de Guanajuato y por último, autores de Guanajuato. Espero la disfruten. Buenas tardes, mi nombre es Luis David Barbosa Moras y vengo en representación de mis compañeros del séptimo semestre de la especialidad de español. Todo esto para trabajar con la materia de gestión cultural y educativa. Tenemos una serie de preguntas que nos gustaría platicar contigo. Sí, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Raúl Bravo, soy el coordinador actual del área de promoción editorial de Ediciones La Rana por parte del Instituto Estatal de la Cultura. Muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Bueno, pues sin más preámbulos, la primera pregunta. ¿Cómo se gestionan los recursos aquí en Editorial La Rana? Bueno, somos una editorial sin fines de lucro. Esto significa que pertenecemos a un área de la Dirección Editorial del Instituto Estatal de la Cultura, que a su vez está adscrita, es una paraestatal que está adscrita al área de educación por parte del gobierno del estado. Es decir, nuestro presupuesto es autorizado en una primera instancia por la Cámara de Diputados del gobierno del estado, gobierno del estado, y a su vez se asigna a la Secretaría de Educación, y hay una partida especial que es la que nosotros recibimos por parte del Instituto Estatal de la Cultura, que a su vez nosotros recibimos también un presupuesto anual. Entonces nuestro dinero es dinero público y estamos nosotros siendo observados por transparencia por todas las instancias o auditorías por parte del gobierno del estado. Respondemos a un área educativa, que es la Secretaría de Educación, que a su vez responde al gobierno del estado. Muy bien, perfectísimo. ¿A qué retos se enfrentan al momento de difundir los libros de texto? ¿Cuál es el mayor reto que representa difundir un libro? Primero es definir algunos conceptos que estas cuestiones que a veces pensamos que todo el mundo nos entendemos de lo que estamos hablando, es decir, en este caso, de leer. Pareciera que es muy sencillo y que los 5 personas que estamos en este momento reunidas entendemos perfectamente lo que es este concepto de lectura. Pero en los hechos no es así. Una de las cosas que hicimos en este taller de ensayo breve fue precisamente desconstruir este concepto y tratar de volverlo a construir. Es decir, que nos pongamos bases firmes de lo que significa para nosotros dentro del área educativa o dentro del área de cultura una práctica social como es la lectura, ¿no? Esto tiene que ver con la cuestión de promoción, porque si el objetivo de la promoción es divulgar una práctica social como es la lectura, pues también tenemos que tener de manera muy clara cuál es nuestro cliente o cuál es nuestro sector de atención, que pareciera que también es el mismo, pero a veces no lo es. Son diferentes mercados, ¿no? Es una cosa curiosa lo que sucede en lectura, porque pareciera que son muy diferentes los mercados, pero no lo es. Ustedes atienden o van a atender, ustedes como maestros, futuros maestros, van a atender sectores educativos muy particularizados, que nosotros lo llamamos como de educación intramuros, mientras nosotros de cultura, nosotros nos abocamos a la población en general, es decir, en una cuestión de lectura, vamos a decirlo, en cuestión de extramuros. Pero es el mismo sujeto, es el mismo niño, es el mismo adolescente, es el mismo adulto. Ustedes mismos no son diferentes en el momento en que están en el aula, en el momento en que después, una media hora después, salen de esa aula. Son las mismas personas. Entonces, es una de las cosas curiosas que pasa en promoción, y es uno de los efectos que tenemos en promoción de la lectura. Tanto ustedes en el sector educativo como nosotros en el sector cultural, que pareciera que somos dos universos totalmente diferentes. Cuando
en los hechos yo necesito de ustedes técnicas pedagógicas. Ustedes tal vez necesitan de nosotros técnicas en la construcción de redes culturales. Es decir, hay diferentes patrones y diferentes nichos que nos pudieran acercar entre esos dos mundos, el educativo y el cultural, para poder llevar a cabo una promoción de la lectura de una manera más certera, ¿no? Pero en este momento no, en este momento lo que prevalece mucho es no, una cuestión es la lectura intramuros, ustedes, y otra cosa es la lectura afuera. A nosotros nos catalogan como una lectura que tiene que ser divertida, entretenida, y ustedes, al parecer, mucho de lo que tienen es una lectura que tiene que ser formativa, educativa, de consulta, en fin. Cuando pudiéramos estrecharnos un poco más los dos universos, y yo creo que podríamos realizar tareas más interesantes. El hecho de este taller que estoy dando ahí en la escuela normal es precisamente eso. Es decir, dar nuestra visión, nuestros enfoques a ustedes, a compañeros como ustedes, para que se cuestionen, se pregunten, cuestionen lo que están haciendo y vuelvan a reconstruir sus conceptos que pareciera, como lo dije en un principio, que son los mismos, pero en el fondo no lo es. Entonces, sí, es un reto. Uno de los mayores retos que tenemos nosotros como editorial no es hacer libros. Hacer libros es sencillo, entrecomillado. Es decir, aquí hay oficinas, tenemos un equipo con diseñador, con una coordinadora editorial, con correctores de estilo, tenemos un taller de impresión afuera de la ciudad, a unos kilómetros ahí en Hierro Buena, donde se imprimen. Ya. Pero una cosa es tener los libros y otra cosa es llevarlos al lector, porque un libro en una librería o en una bodega, pues no es nada más que un objeto en una bodega. Y intervienen muchos factores. Por ejemplo, también está que la cultura de la lectura en México es muy poca. También la manera en cómo se difunde, a qué sectores de la población quiero llegar, qué tipo de lectura les quiero hacer llegar. Entonces sí va encaminado en todos los factores y sí debe ser lo primordial, ¿no? La difusión, porque publicar los libros, como tú lo dices, es relativamente sencillo, pero que lleguen a ser consumidos, esa lectura pueda poder, no sé, tener algo constructivo para las nuevas generaciones o para hasta las generaciones que vienen detrás, es lo complicado. Sí, al parecer con las nuevas tecnologías cada vez tenemos nosotros la oportunidad de tener más cultura escrita. De hecho, es obvio señalarlo de que somos una de las generaciones con mayores oportunidades de leer. Con el avance de las tecnologías también, de la información y de la comunicación, somos una de las generaciones con mayores herramientas de acceso de información. Pero eso no significa que seamos una de las generaciones más inteligentes o más lectoras, para nada. Eso hace que a veces la complejidad de estos universos como Internet, como todavía la impresión de libros es abrumadora y no nos daría la vida humana para poder leer ni siquiera una parte mínima, minúscula del universo de libros y de información que circula en redes o de manera impresa, ¿no? Eso. Entonces, sí es muy importante generar lectores críticos. A nosotros no nos interesa leer por leer. No, para nosotros no es nada, o sea, no significa nada. Leer por leer es un lector consumista, es un lector que nada más compra porque le dijeron que tienes que comprar en una feria de libro, y vas y compras un libro porque alguien te dijo que tienes que comprar un libro, o tú crees que tienes que comprar un libro. Pero lo que necesitamos son lectores críticos que entiendan por qué es ese libro el que tienes que comprar, porque si no, no está sirviendo la lectura. La promoción de la lectura o la promoción de una actividad como práctica social que es leer, el objeto no es el objeto o el fin no es el libro. El libro es un soporte con tal volumen, con tal número de páginas, con tal portada o contraportada. Es un soporte, como lo puede ser un libro electrónico, un celular, una laptop, en fin. Lo importante es la manera de pensar que te genera el proceso de leer.
porque pensamos que leer es una manera de pensar, es una herramienta más de conocimiento, es una herramienta más de reflexión, es una herramienta más de cuestionamiento. Es decir, una persona que lee es una persona que se cuestiona más y es una persona más crítica. O sea, crítica con su entorno, porque no solamente es leer libros. Otra vez, la meta no es leer los libros, la meta es de que reflexionemos más de nuestro entorno, podamos ser ciudadanos más reflexivos, más críticos, y bueno, una de las herramientas es el libro. Lo más importante es que comprendan, porque tú lo has dicho. ¿De qué me sirve leer si no entiendo? Exacto. Leer por leer, lo único que da es estas frases de las últimas campañas de promoción de la lectura que para mí no me gustan. Que la lectura tiene que ser divertida. La lectura tiene que entretenerte. No, y no es cierto. O sea, seamos honestos. Leer es una disciplina. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con un esfuerzo. Si no, vaya, todos seríamos lectores, todos tendríamos esta capacidad de leer libros. Y no es cierto. O sea, las últimas encuestas han sido de 3 puntos y cacho de libros al año. Si acaso. Entonces, es 3 libros al año, si acaso. Creo que si fuera tan fácil, tan entretenido, tan bondadoso como dicen que es la lectura es una de las prácticas sociales mejor calificadas en cuestiones de valores, porque se supone que te da capacidad de comprensión, de análisis de esto, que te entretiene, que te exploras otros mundos, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué la gente no lee? Si es tan bondadosa, si es tan fácil, si no es gran ciencia, ¿por qué la gente no lee? Hay que preguntarnos. Entonces, no es tan fácil, no es tan sencillo, implica esfuerzo, implica dedicación, que ya cuando eres lector ya es placentero. Sí, bueno, pero es lo mismo un albañil o cualquier oficio. Es decir, el aprendiz le cuesta trabajo hacer una mesa. No es sencillo una mesa. Para el maestro carpintero ya es un placer hacer una mesa. Ya se deleita en hacer una mesa porque ya domina las técnicas y las herramientas. Para el que es aprendiz, tiene que estar puliendo durante horas, lijando. A veces lo único que hace o lo que le permite al maestro carpintero es lijar o barrer si acaso. Y es lo único que vas a hacer. Ya después vas a lijar durante horas, te vas a cansar el brazo y te van a salir hasta callos por lijar. Pero ya cuando tienes la técnica y tienes las herramientas, pues claro que ya es placentero, ¿no? Sí. Entonces, no es tan sencillo, no es tan divertido. Que después se logra tener todos esos placeres, claro que sí. Pero primero tienes que ser lector. Exactamente. Primero, un paso a la vez. Exacto. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿cuál es su función como coordinador de promoción editorial? Mi labor precisamente es acercar el libro, el mundo de los textos y el mundo de los lectores. Es crear puentes significativos entre esos lazos. Y por supuesto el mundo de los autores, ¿no? Que también es una parte sustancial. No pueden existir los libros si no existen autores. Y no puede haber una práctica de lectura si no existen los lectores. Entonces, mi labor es generar puentes significativos entre autores, lectores y público, básicamente. ¿Cómo? A través de ferias de libro, actividades, presentaciones editoriales, charlas literarias, conferencias, seminarios, talleres. Todo esto también tiene que ver con los eventos culturales, ¿verdad? ¿Cómo se gestionan esos eventos culturales que tienen relación con los libros? Primero tengo como eje el libro. O sea, el eje principal tiene que ser el libro. Entonces, a través de los presupuestos que nos asignan, hay una partida especial que tiene que ver con promoción a la lectura. Aquí mismo en el instituto, fuera de esta dirección editorial, también hay un área de fomento a la lectura que tiene que ver con las bibliotecas públicas del Estado. Y todo eso genera, como te digo, estos
digo, estos eventos culturales que son, muchos de ellos tienen que ver con la cultura escrita, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se lleva a cabo la promoción de los libros? Pues lo que comentaba, o sea, básicamente es ubicar primero qué tipo de población es la que estamos abarcando, ¿no? Infantil, juvenil, público en general, público especializado, en fin, según el tipo de público, el que nichos de sector que uno desea atacar o que desea intervenir, pues tratamos de ver cuáles son los libros que son más adecuados para ese tipo de públicos. ¿Los grandes sectores cuáles son? ¿Los jóvenes, los niños o los adultos? ¿Cuál crees que es el énfasis? El mercado es variable. No tiene nada que ver con el tipo el número de población. En los 80, por ejemplo, en la década de los 80, hubo un auge muy importante en cuanto a el público infantil juvenil. Y fue porque se generaron las ferias más importantes para ese sector, es decir, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México. Había presupuestos destinados para diplomados de lectura para el público infantil, en fin, toda una serie de recursos y partidas presupuestales para ese tipo de público. Tan es así que todos los escritores en aquella época, en aquellas décadas, casi todos tenían algún texto dirigido al público infantil, porque dejaba dinero, pues los escritores también comen. Entonces, si no venden libros, pues va a ser muy difícil. Entonces, casi todos los autores serios, o que eran para público en general, o adultos, otros, siempre tenían por lo menos uno, si no es que más, libro dirigido al público infantil. Cada década cambia mucho. Hace unos cuantos años era la narcoliteratura, como se le llamaba. Es decir, toda esta serie que es un subgénero del género policíaco, de la novela negra. Esta es la literatura del narco, pues permeó porque, pues, valga decirlo, o sea, es un país en el que el narco tiene una significación no solamente en lo político, no solamente en la seguridad, sino también en lo cultural, pues era obvio que en las novelas tenía que ver esto. Y ustedes ahorita ya lo pueden ver en las series. Y es parte del día a día, no es como que no lo quisieran incluir en nuestro cotidiano. Ahorita métete en cualquier canal de streaming de las plataformas de películas que hay, HBO, Netflix, Prime Video. Y todos tienen una serie de narcos. Todas. Sí. Todas tienen una serie. Hasta la televisión gratuita, por ejemplo. Sí, ya claro. Es que se abrió Bits más que Plus. Todo tiene ya narcoseries. O sea, literal, es como... Deja dinero. Exacto. Ese es el problema. Lo mismo pasa con los bestsellers. Son autores que escriben solo para vender. Escriben lo que les gusta a la gente consumir. Exacto. Entonces, ese lector consumista que es el que nada más quiere leer por leer, o ver una serie nada más por ver una serie, pues ese es el espectador consumista que no piensa, no reflexiona, no. O sea, la primera pregunta básica en la cuestión del narco, en las series de estos, ¿a quién están pagando? Una serie del Chapo, imagínense ustedes, piensen ustedes un poco, ¿quién es el que está ganando los derechos de esas transmisiones? Porque al final de cuentas... Debe de haber un prestanombres o alguien que tiene que ver con... Sí. Porque no puede ser... A mí, aunque me pagaran a mí, yo no haría una serie de narco nada más por mi cuenta. Exacto. Sí. O sea, en un estado en el que está como creo que tiene que haber algún contacto, alguna relación para eso. Entonces, creo que no hay que ser un gran sociólogo o investigador para darse cuenta de esto, sino simplemente es un lector crítico y te darás cuenta más o menos. Ahorita, por ejemplo, ya está empezando la moda de la autoficción o los textos autobiográficos. De hecho, la que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura escribe textos autobiográficos. Son cuestiones de mercado. Ese es el problema, que como lo comentas, que el Premio Nobel de Literatura lo gane una persona que escribe... No es que sea malo,
que tenga algo en contra de ella o de él, sino que son personas que a lo mejor ya escriben por consumo, para vender en más. Pues es que, bueno, siempre va a haber una balanza de equilibrio entre el mercado y el consumo. Ese es el mundo. Pues aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Entonces, pues tienes que equilibrar tú también, ¿no? Uh-huh. Yo no veo mal que alguien lea ciencia ficción no, ¿por qué no? O sea, por supuesto, o de narcos, o veo una serie de narcos, pues sí. El chiste es que estés uno consciente de que está, es decir, me estoy entreteniendo con una serie de narcos, hay que estar consciente de eso, no es malo. Nada más estar consciente de que, bueno, por eso se le llama pasatiempos, entretenimiento, te entretenemos. Estás en una actividad de entretención. Podrías estar haciendo otra cosa, pero no, decidiste ver una serie para entretenerte, o sea, dejar pasar el tiempo. Bueno, si estás consciente, a veces estamos saturados, nos fue mal en el día, me gritó el maestro, mi novia me cacheteó, lo que haya pasado. Deseas conectarte y no pensar. Y casi siempre ese tipo de series o subgéneros son para fugarte, para escaparte de la realidad un rato. Está bien. Pero entonces, ¿por qué ese énfasis en que las personas lean algo, pero que lean? Porque si se cultiva el lector consumista, es un lector que de alguna manera a mí me está dejando dinero. Es decir, a mí transnacional, a mí streaming, a mí plataforma digital, me consumes. O sea, es un lector que no piensa. Es un lector que ahorita te saco una serie de narcos, al otro te saco otra serie de narcos, al otro te saco otra serie de esto, de aquello. Y voy cambiando como modas. Así como las modas de vestidos. Así se va cambiando. Cada 6 meses, cada 3 meses se va cambiando. Y de hecho, hasta las plataformas están diseñadas para darnos cuenta qué es lo que a ti te gusta y te estamos brindando lo que a ti te gusta. Exacto. Es como el auge de la literatura juvenil entre el 2000 a 2010, 2015 más o menos, que fue como un boom donde todos querían leer Bajo la misma estrella. Todos querían leer Buscando a Alaska, todos de John Green, o todos querían leer, no sé, a Jamie Maguire. O sea, literal, autores que escriben literatura juvenil y que son bestsellers y que venden en masa. Entonces, y son caros. Caros, sí. Son caros. Bueno, cada quien puede comprar. Está bien. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es tu visión como promotor? Un verdadero gestor cultural, y yo soy gestor cultural, sí, yo me eduqué y me profesionalicé como gestor cultural. Mi función es, como lo dije en un principio, la cuestión de la lectura es crear puentes. En una metáfora mucho más pedestre sería, el gestor cultural se dedica a hacer que las cosas sucedan. Eso no significa para bien o para mal, pero sí significa que las cosas sucedan. Es decir, mi función es mover las cosas, es que las cosas sucedan. En otra imagen sería, un gestor cultural se dedica a poner la mesa y poner los platillos para que los comensales, como ustedes, se sienten a comer. A algunos les gustará la comida, otros no les gustará. A algunos se sentarán, otros no. Pero la función del gestor cultural es poner la mesa. Que lo tengan. Poner la mesa y poner los platillos, poner los cubiertos, y ya veremos quién se sienta y quién degusta y quién le gusta y quién no. Que esté a disposición. Que esté a disposición. Es decir, en el caso de los libros es que estén los libros, que se promuevan, que se muevan. Eso es mi labor. Y en la cuestión de visión, por supuesto, es crear ciudadanía. Es decir, entre una sociedad tenga un capital cultural más consolidado, por lo menos estaremos generando ciudadanos más críticos, más conscientes de su papel y de su responsabilidad. Ya, o sea, si tú votas por el verde, si tú votas por el rojo, si tú por el amarillo, si tú eres
crees en tal religión, entonces, esas son otras cuestiones. Ahí no nos metemos. Lo que nos interesa es que lo hagas de manera consciente. O sea, si yo soy partidista de tal y partidista de esto y partidista de esto, es porque estoy consciente de que soy partidista, tengo una visión crítica y a mí me gusta el colorado. Ah, pues a ti te gustará el amarillo. Qué bueno. Hay para todos. Digo, en una sociedad democrática debería de haber para todos, ¿no? Y por lo menos ser más críticos con nosotros mismos y por supuesto con las autoridades que nos toca, sin importar del partido que sea. Debemos ser críticos con la autoridad, con los gobiernos que se supone nosotros votamos. O sea, el voto es nada más una selección. Eso no significa que nosotros no seamos críticos. Tenemos que ser críticos todos los días del año, todos los días del sexenio, todos los días del ejercicio gubernamental, porque hay que ser críticos para eso se les paga. Exacto. O sea, por eso yo recibo un salario. Mi salario es parte de dinero público. Entonces yo estoy sujeto al escrutinio de ustedes y de la sociedad. Y tienes que generar algo. Tengo que generar algo y tengo que responder por ese algo y se me puede cuestionar por ese algo. Exactamente. O sea, no significa que yo sea perfecto, no, pues yo cometo errores, soy como ustedes, un ser humano, me puedo cometer, me puedo equivocar y alguien me puede señalar, oye, no me gusta esta manera de trabajar. Bueno, vamos viendo otras maneras de trabajar. Digo, ¿y el éxito cómo se mide? Wow. Por supuesto, hay una confusión de que si el éxito se mide a través del número de libros. Uno de los indicadores que se tiene en las últimas encuestas o diagnósticos de procesos culturales es el número de libros. Es decir, se piensa que una sociedad es más lectora si lee más. Ya no estamos tan seguros de eso, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Ya no estamos tan seguros de que una sociedad sea más cultivada si lee más. Tal vez un indicador puede ser, por supuesto, el número de libros que estamos pensando que pudiera ayudar, pero también la conciencia de ser lector. O sea, si eres un ser consciente de tu proceso lector, pues eso nos da más confianza de que eres un ciudadano crítico, eres una persona madura como ciudadano, y bueno, eso es parte del trasfondo de la lectura, ¿no? O sea, entonces, no es tanto de que si uno lee más, o sea, eso es un engaño un poco disfrazado, ¿no? O sea, es que como fulanito lee más, está más informado. Puede ser que esté más informado, pero puede ser que el compañero que ha leído menos, pero de una manera mucho más crítica, mucho más consciente, tiene mejores conocimientos, es decir, maneja mayor información que el compañero que ha leído más. Porque puede que mi compañero que ha leído más haya leído solo literatura juvenil o no sé, acción o lo que sea, pero en algún contenido diferente, ¿no? Y que sobre todo que sea consciente, o sea, que sea consciente del proceso, porque a veces pensamos que ustedes debieron haber visto este texto de ¿cómo se llama este teórico? Se me fue, el de los derechos de autor, derechos de lector. Derechos de lector. No recuerdo. Se me fue, no, bueno. Después no recuerdo el otro. Pero bueno, hay un teórico de la lectura que generó unos derechos de lector. Hace una novela, creo que se llama así. Bueno. El primer derecho que coloca de los derechos de lector es el lector tiene derecho a no leer. Ese es el primer derecho. El lector tiene derecho a no leer. Lo que no te dice es que ese es un derecho que tiene el lector, no el no lector. El lector, el que ya es un lector, tienes derecho a no leer. No quiero leer este libro. Tienes el derecho. No quiero leer. Tienes el derecho, pero ya eres un lector. Pero eso no significa que ese sea un derecho para los no lectores. Hay una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia. El que es lector ya tiene derecho a decir, no quiero leer ese libro. No me interesa, aunque sea
un gran autor. No, yo no quiero leer ese libro. ¿Por qué? Porque No está en mis intereses. no están mis intereses. Mi salario es parte de dinero público. Entonces yo estoy sujeto al escrutinio de ustedes y de la sociedad. Y tienes que generar algo. Tengo que generar algo y tengo que responder por ese algo y se me puede cuestionar por ese algo. Exactamente. O sea, no significa que yo sea perfecto, no, pues yo cometo errores, soy como ustedes, un ser humano, me puedo cometer, me puedo equivocar y alguien me puede señalar, oye, no me gusta esta manera de trabajar. Bueno, vamos viendo otras maneras de trabajar. Digo, ¿Y el éxito cómo se mide? wow. Por supuesto, hay una confusión de que si el éxito se mide a través del número de libros. Uno de los indicadores que se tiene en las últimas encuestas o diagnósticos de procesos culturales es el número de libros. Es decir, se piensa que una sociedad es más lectora si lee más. Ya no estamos tan seguros de eso, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Ya no estamos tan seguros de que una sociedad sea más cultivada si lee más. Tal vez un indicador puede ser, por supuesto, el número de libros que estamos pensando que pudiera ayudar, pero también la conciencia de ser lector. O sea, si eres un ser consciente de tu proceso lector, pues eso nos da más confianza de que eres un ciudadano crítico, eres una persona madura como ciudadano y bueno, eso es parte del trasfondo de la lectura, ¿no? O sea, entonces, no es tanto de que si uno lee más, o sea, eso es un engaño un poco disfrazado, ¿no? O sea, es que es como fulanito lee más, está más informado. Puede ser que esté más informado, pero puede ser que el compañero que ha leído menos, pero de una manera mucho más crítica, mucho más consciente, tiene mejores conocimientos, es decir, maneja mayor información que el compañero que ha leído más. Porque puede que mi compañero que ha leído más haya leído solo literatura juvenil o O no lo que sé, es- acción o lo que sea, pero algún contenido diferente, ¿no? Y que sobre todo que sea consciente, o sea, que sea consciente del proceso, porque a veces pensamos que ustedes debieron haber visto este texto de este ¿cómo se llama este teórico? Se me fue el de los derechos de autor, derechos de lector. Derechos de Este, no recuerdo. este se me fue, no, bueno, después no recuerdo el rato. Pero bueno, hay un teórico de la lectura que generó unos derechos de lector. Hace una novela, creo que se llama así. Bueno, el primer derecho que coloca de los derechos de lector es el lector tiene derecho a no leer. Ese es el primer derecho. El lector tiene derecho a no leer. Lo que no te dice es que ese es un derecho que tiene el lector, no el no lector. El lector, el que ya es un lector, tienes derecho a no leer. No quiero leer este libro, y tienes el derecho. No quiero leer, tienes el derecho, pero ya eres un lector. Pero eso no significa que ese sea un derecho para los no lectores. Hay una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia. El que es lector ya tiene derecho a decir, no quiero leer ese libro. No me interesa, aunque sea un gran autor. No, yo no quiero leer ese libro. ¿Por qué? Porque No está en mis intereses. no está en mis intereses. Pero un no lector, esa es la responsabilidad de ustedes. Porque ustedes van a atacar precisamente a los no lectores. Exactamente, chicos. ¿Y tu participación dentro de las decisiones a la hora de publicar un libro? ¿Cómo contribuye? No, yo no tengo decisiones. Es decir, en esta dirección editorial, mi área, como te dije, la de promoción, se puede decir que mi trabajo empieza en el momento que termina el área de coordinación editorial, es decir, el proceso editorial, la hechura, el diseño, la maquetación, la formación del libro, la corrección del libro. El momento en que ya está el libro, en ese momento entro yo. En ese momento entro yo y ya este libro lo promuevo. Pero si no hay libro, pues ¿qué promuevo? O sea, entonces, mi labor inicia en el momento en que ya está el libro. Y por supuesto la cuestión de decisiones de
qué libros editar, ¿no? Es por parte de nuestro director editorial, Mauricio Vázquez González. Él es el director editorial y él es el que decide, junto con otras personas, cuáles son las temáticas y de lo que se va a imprimir o publicar. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Fue la verdad una plática muy amena. Había cosas que desconocía porque creemos que el mundo de la promoción editorial es algo que quizá conocemos a grandes rasgos, pero cuando nos adentramos en la especialidad es como algo diferente. Tiene más cosas de lo que me imaginaba. Sí, tiene que ver con cuestiones también de librerías, de animación a la lectura, en fin, toda una serie de técnicas y herramientas que ustedes también me imagino que pudieron ver a lo largo de los años de estudio. Sí. Exactamente. Pues de mi parte sería todo. Gracias Gracias a ustedes, a ti por el tiempo que nos permitiste en esta entrevista. Y no sé si mis compañeros quieren agregar algo. Pues solamente agradecer igual, ¿no? Un poco del tiempo. Salúdenme, Alex. Claro que sí. ¿Cómo los trata? Bien, así que es muy buena onda. Ah, no, pues. Es muy buena onda. Sí, es muy escritor también. Sí.